Muy bien, seguimos con la clase 4. Estamos en la tercera parte, la última parte. Hemos estado hablando de varias posiciones de cómo conocer a Dios. Y voy a chequear mis notas de la clase anterior. Tocamos lo de la religión natural, evaluamos los argumentos clásicos y también entendimos lo que ellos llamaban analogía ontológica, asumiendo de que es posible conocer a Dios en su esencia, pero hubo una gran reacción histórica hace como 150 años de los que se llaman neocalvinistas, o se llaman Bavinck y Van Til, que ellos rechazaron la noción de que sea posible conocer a Dios ontológicamente, pero su posición también se le ocurrió algunos problemas porque ellos pusieron en duda hasta la habilidad de conocer a Dios así como Él se revela a través de las Escrituras. Entonces, una de las características de las cuales hablamos fue una desconfianza en la revelación bíblica, porque ellos usaron el lenguaje de que quizás hay un Dios escondido detrás de la revelación bíblica, porque la Biblia también usa analogías. Entonces, ese pensar puso en duda hasta la revelación sin querer, y el resultado años después fue un movimiento que se llama neo-ortodoxia, es decir, nosotros no podemos conocer a Dios objetivamente y no podemos describirlo así como es en palabras, porque las palabras siempre le ponen a Dios límites. Entonces ellos usaron la frase encuentro personal. Entonces solo conozco a Dios en mi experiencia, pero el peligro en eso es que negaron la parte cognitiva o la parte objetiva o la parte que se llama la verdad. Entonces nosotros, como calvinistas, y llegamos al Calvino, él usó la frase analogía, pero estamos hablando de no una analogía ontológica, sino una analogía racional, personal, y analogía de papeles. Y en sí, bueno, voy a seguir con este material y después de orar nos metimos en una evaluación que continúa hablando de algunos peligros de este movimiento que se llama neocalvinismo. Oremos. Gracias Dios por darnos una oportunidad más para profundizarnos en esta gran disciplina de una búsqueda de ti, principalmente a través de la revelación que tú nos has dado en las Escrituras. Te pido que me ayudes, que me des todas las disposiciones de tu gracia para poder comunicar con mente clara, pero también con corazón caliente y sobre todo por el amor de Cristo. Y en el nombre de Cristo te lo pedimos todo esto. Amén. Muy bien, ahora tocamos el tema de atributos divinos. Y tengan cuidado aquí porque ni hemos llegado a un estudio de los atributos bíblicos, porque todavía estamos evaluando la religión natural y también estamos evaluando las enseñanzas históricas de Tomás Aquino, y él en su estudio de los filósofos y de la razón, él preparó una lista de atributos divinos, pero atributos basados en la búsqueda racional por medio de la filosofía. Aquí está la lista: realidad pura, inmutable, impasible, infinito e invisible, eterno en el sentido de su limitación de tiempo, omnisciente, omnipresente,
sencillo, necesario, sin derivación, es decir, ellos usaban la palabra filosófica, aceidad omnipotente. Bueno, una lista muy formidable, pero no necesariamente bíblica, y tampoco no necesariamente antibíblica. Pero lo que vamos a decir de esta lista es que no es completa, no es adecuada, ni uno de esos atributos es adecuado, porque la Biblia nunca describe un atributo de Dios separado de su contexto de pacto, su contexto histórico y su contexto personal. Y el problema de este tipo de pensar o este tipo de enseñanza es la revelancia, porque uno puede leer esta lista y de inmediato decir, ¿y qué? ¿Qué me importa? ¿Cuál es la revelancia? Entonces, si tú me dices, bueno, David, quisiera decirte que filosóficamente Dios es sencillo. O David, quisiera decirlo que Dios es necesario y tú no eres. Ok. Hay algo de verdad filosófico en esos atributos. Pero ¿cuál es la revelancia a mi vida? Entonces, vamos a ir más allá, vamos a ir que solo por medio de las analogías bíblicas se puede en verdad conocer a Dios de la manera por medio de la cual Él se ha revelado en la Biblia. Y otro problema es que en esta lista no está incluida nada de persona. ¿Dónde está la persona? Esta lista no dice que Dios es una persona. Quizás números 2 a 11 comunican algo verdadero y real de Dios, pero no completo, porque son conceptos fríos, separados de contextos, separados de su pacto, separados de una relación personal. También estos de la religión natural citaron mucho a Aristóteles, que hizo una distinción entre las cualidades esenciales de Dios y las cualidades accidentales. Es decir, ellos separaron estos conceptos abstractos y filosóficos tal como omnipresencia, eternidad, omnisciencia, sencillez, etcétera, etcétera, en una categoría diciendo que Dios en sí, en su persona, es eso. Y ellos dijeron que esos son lo que ellos llamaban cualidades esenciales, y las cualidades accidentales son las que Dios expresa en relación con su creación. Por ejemplo, creador. Ellos dijeron que creador no es un atributo esencial, es un atributo accidental. Se puede decir que Dios es amor, pero el amor tiene que ver con su contacto con personas. Y dicen que ese atributo no describe así como es en su esencia, y por eso es accidental. Nosotros negamos por completo eso, rechazamos ese concepto. Es una distinción falsa. Y vamos a llegar a la conclusión que quizás estos conceptos filosóficos sí me comunican algo verdadero de Dios, pero son sumamente incompletos, y tenemos que ir a la Biblia y ver cómo Dios se relaciona con su creación, con personas, para definir cualidades que en verdad me dicen quién es Dios. El problema con la religión natural es que no se conforma al modelo bíblico de la autorrevelación de Dios. Vamos a ver bíblicamente cómo Dios se revela, y cómo Dios siempre se revela en contexto histórico, en contexto de relaciones personales, en contexto ejerciendo su providencia como el Señor a través de la historia. Muy bien, seguimos a la página 29. Y aquí vamos a volver a la pregunta, ¿quién es Dios? La Biblia no pregunta qué es Dios. No nos da una lista de atributos abstractos e impersonales. Bueno, más adelante vamos a profundizarnos en un estudio de los atributos, pero en esta clase estamos enfatizando de que la revelación bíblica no empieza con atributos, ni nunca se dirige
a la pregunta ¿qué es Dios? Bueno, siguiendo las enseñanzas del doctor Michael Williams, voy a hacer la misma evaluación. Uno de los alumnos me escribió un email o un texto y ese alumno había notado de que aún en la Confesión de Westminster y en el Catecismo usan este mismo lenguaje que estamos criticando. Número 4 del Catecismo dice, ¿qué es Dios? Que es sorprendente, ¿verdad? Porque aquí estamos criticando esta pregunta porque mejor preguntar quién es en vez de qué es. Pero fíjate, la respuesta dice, Dios es un espíritu infinito, eterno, inmutable en su esencia, sabiduría, poder, santidad, justicia, bondad y verdad. ¿Qué cosa? Suena como Tomás Aquino, ¿verdad? Suena como los de la religión natural. ¿Pudiera escrito eso Aristóteles? No tanto. Pero, ¿por qué? Bueno, porque, y como dice el profesor, voy a criticarlo un poquito, pero con mucho respeto y con mucha mansedumbre. Sí, hasta la Confesión de Fe Westminster y los catecismos resultaron también de su era. Son un producto de este tipo de pensar. En otras palabras, no cabe duda que la influencia de Aristóteles, la influencia de Tomás Aquino, la influencia de esta era y la forma en que ellos pensaron y la forma en que ellos estructuraron su teología tenía muchísimo que ver con las ideas filosóficas que reinaban en aquel entonces. Y no es muy diferente de hoy. Entonces, el desafío es siempre pensar en categorías bíblicas. Y no estoy tampoco diciendo que lo que la Confesión de Fe de Westminster enseñe no es correcto. Estoy diciendo que quizás es incompleto. Y la Confesión de Fe nunca quería decir todo lo que uno tiene que saber o conocer de Dios. No, es un resumen. Y en este caso a veces usa resúmenes un poquito filosóficos. Y está bien, porque hay mucho más que uno tiene que aprender. Hoy en día se usa mucho el lenguaje de historia o de narrativa. Cuéntame la narrativa, por favor. Ok, entonces, en un sentido es más correcto bíblicamente contar la historia o la narrativa que presentar una lista de atributos. Porque se puede conocer mejor a Dios por la narrativa, porque la narrativa explica cómo el Dios trascendente llega a ser el Dios inmanente. Y cómo el Dios trascendente se involucra históricamente y personalmente en los términos de su pacto para revelarse a su creación. Muy bien. Aquí, después de decir eso, entonces, ¿cuál es la pregunta apropiada? Número 1, ¿quién es Dios? Calvino, ¿quién es el Dios con quien tenemos que ver? Fue su pregunta. ¿Quién es el Dios con quien tenemos que ver? Y la otra pregunta, ¿es apropiado definir a Dios? O hacer la pregunta, ¿qué es? O describir a Dios. ¿Quién es? ¿Cuál de las preguntas es apropiada para personas? Bueno, quizás la segunda, ¿verdad? Ya hemos dicho que la Confesión de Fe Westminster es un producto de la era de la razón. Al haber dicho eso, antes de mirar las maneras en que las Escrituras hablan de Dios y cómo lo describen, vale la pena tomar el tiempo para pensar en cómo hablamos de las personas. Si le pido que me diga algo acerca de un miembro de su familia, probablemente me dirá su nombre, algunas características personales, algo de su papel social, algo de sus logros. Esas son las formas en que introducimos a las personas naturalmente. No hablamos de las personas en forma abstracta. Bueno, aquí está mi esposa, ella se consiste de un 90% agua, tiene cromosomas.
DNA y, bueno, como 6% polvo. No, es que no hablamos filosóficamente ni abstractamente. No contestamos en otras palabras, ¿qué es? No, ¿quién es? Y contestamos de forma diferente. ¿Quién es esa persona? No decimos, bueno, mi hermana es un ser humano, sino describimos a una persona en términos personales. Las escrituras no comienzan ni toman en cuenta el tipo de descripciones impersonales que encontramos en la teología filosófica. No vamos a encontrar en la Biblia la frase o el título movedor inmóvil, ni causa no causada, ni ser supremo. No, de principio a fin, Dios es enteramente personal. Encontramos que Él es aquel que habla, actúa, camina, manda, ama, hace, juzga, lucha, batalla, odia, etcétera, etcétera. Y esto es como lo conocemos y como lo describimos. Y todo ese lenguaje que acabo de usar es mucho más significativo para Dios de las Escrituras que todo lo que conversamos en los últimos 40 minutos. Y mucho de lo que discutimos la semana pasada acerca de los atributos o los conceptos filosóficos de Dios. Así que ya terminamos con la materia filosófica. Ok, muy bien. Hablando de Dios como persona, estamos todavía en la página 29. Cualidades que se adhieren a ser persona. Vivo, consciente de sí mismo, Dios sí se conoce a sí mismo. Inteligencia, sí, Dios sabe cosas y conoce a otros, es inteligente. Y luego una objeción filosófica. Los teólogos hablan de antropomorfismos. Entonces, ellos están diciendo que solo nosotros estamos atribuyéndole a Dios características humanas. Y yo creo que es una queja, una reacción no necesaria, porque yo creo que sería más correcto decir que estas analogías son teomorfismos, o es decir, ¿quién es la persona principal en esta comparación? Dios. Los papeles que nosotros ejercemos como los seres humanos aquí en la tierra imitan al diseño de Dios. Por ejemplo, soy padre. Y cuando decimos que Dios es padre, bueno, estamos diciendo que en un sentido el hecho de que yo soy padre me ayuda a entender Dios Padre. Pero ¿quién es el Padre? ¿Quién es el Padre en toda su excelencia? Entonces, ¿quién es el que tiene el diseño perfecto, la imagen perfecta del Padre? Bueno, es Dios, y por eso se puede argumentar al revés, que en vez de decir que estamos usando puros antropomorfismos y eso es inadecuado, no, estamos usando quizás teomorfismos porque lo que nosotros somos en nuestros papeles nos ayudan a entender quién es Dios en su diseño perfecto. Entonces, Dios en su persona tiene la prioridad sobre nuestro concepto de personas. El hombre no, es que Dios es el que define qué es una persona. Y soy una persona hecha a la imagen de Dios, persona. La letra C dice, los verdaderos antropomorfismos de las Escrituras. A ver, la Biblia habla de Dios metafóricamente. Dice que habla de los ojos de Dios, boca, nariz, manos, brazos, etcétera, etcétera. Pero Dios no tiene forma física. Deuteronomio 4, 15 a 18 dice, el día que el Señor les habló en Horeb, en medio del fuego, ustedes no vieron ninguna figura. Por lo tanto, tengan mucho cuidado de no corromperse haciendo ídolos o figuras que tengan alguna forma o imagen de hombre o de mujer.
o imágenes de animales terrestres o de aves que vuelan por el aire, o imágenes de animales que se arrastran por la tierra, o peces que viven en las aguas debajo de la tierra. Porque Dios no tiene forma corporal. Y no tiene cuerpo, como Juan 1:18 dice en la página 30. A Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo único, que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. 1 Timoteo capítulo 1, versículo 17. Por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, al único Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Bueno, Él es invisible porque no tiene forma física. 1 Timoteo capítulo 6, versículo 15. Al único y bendito soberano, Rey de reyes y Señor de señores, al único inmortal que vive en luz inaccesible, no se puede ver, a quien nadie ha visto ni puede ver. A Él sea el honor y el poder eternamente. Por eso no se puede usar, no tiene ojos físicamente, pero sí puede ver, puede escuchar, puede hablar, puede sentir, y excepto en la persona de Jesucristo, Dios en su persona no tiene forma corporal, no tiene limitaciones corporales tampoco. Juan 4:24 dice, Dios es espíritu, y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Entonces Dios no consiste de lo material y por eso no tiene limitaciones. Sin embargo, tiene todas las funciones de un cuerpo físico y Él disfruta de su creación. No tiene manos, pero sí toca y hace cosas. No tiene ojos, pero sí puede ver. Y estas son analogías bíblicas que nos ayuden a conocer a Dios. Bueno, y terminamos con este punto, la naturaleza del lenguaje revelante a Dios. Entonces son tres opciones. Equívoco, no se puede hablar de Dios con certeza o en lo concreto. Entonces, esta palabra equívoco significa vago, trascendente, no se puede conocer con certeza. Unívoco es al otro extremo, sustancia común, sustancia traslapada, es decir, la esencia de Dios llega a identificarse tanto con lo que Él ha creado que en verdad no hay distinción. Y rechazamos los dos conceptos. El concepto que sí usamos para entender y para conocer a Dios es la palabra analógico. Una tercera perspectiva mantiene que nuestro lenguaje acerca de Dios es analógico. Los teístas clásicos, como Tomás de Aquino, utilizaron mucho la categoría de analogía. De hecho, muchas veces se le da crédito a Aquino por el desarrollo del lenguaje de analogía para el lenguaje teológico. Pero lo que tenía en mente Aquino y otros teístas clásicos es una correspondencia ontológica. Ya hemos estudiado esa frase. El hombre es como Dios, hecho de la misma materia que Dios, en términos de Aquino. Lo que tenemos en mente nosotros al hablar de lenguaje analógico no es una correspondencia ontológica, sino una analogía moral, racional y funcional. Quisiera leer esa oración otra vez porque es la clave de todo esto. Lo que tenemos en mente nosotros al hablar de lenguaje analógico no es una correspondencia ontológica, sino una analogía moral, racional y funcional. Por ejemplo, cuando las Escrituras hablan de los ojos de Dios, Él de hecho está mirando, por lo tanto, no equivoco, pero el lenguaje obviamente tampoco es unívoco porque Dios no tiene ojos, sino una comparación es funcional.
Así que cuando hablamos de la analogía entre Dios y nosotros, principalmente es una analogía de relación moral, de relación del pacto y de función. Y por eso, analogía moral, racional y funcional. Simplemente el punto es este. Al hablar de Dios, lo que hablamos no es preciso, nunca es exhaustivo, nunca comprensivo. Pero al haber dicho esto, sí, puede ser verídico, verdad, suficiente y confiable. Muy bien, ya vamos a seguir adelante con esta discusión y en la clase que viene vamos a meternos en estudiar estas analogías bíblicas y yo creo que esto va a aclarar toda esta filosofía. Muy bien, que Dios le bendiga, oremos. Gracias, Padre, por los que han presentado estos conceptos, a pesar de que sean un poco filosóficos y a veces abstractos y difíciles para entender. Y gracias porque eso nos ayuda a entender el desarrollo histórico aún de nuestro sistema teológico. Y gracias por Tomás Aquino, gracias por aún los filósofos bajo tu gracia común que han determinado que por lo menos existe Dios con ciertos atributos. Pero también, sobre todo, te damos muchísimas gracias por tu don, por tu regalo, la revelación de ti mismo a través de las Sagradas Escrituras. Y ahora te pedimos por medio de tu Espíritu Santo, que el mismo Espíritu que inspiró a los 40 profetas y apóstoles, que ellos nos ayuden a entender esta revelación y no solo entenderla, pero así conocerte como la persona magnífica que tú eres, el Dios Todopoderoso. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos todo esto. Amén.